Medicina Materno-Fetal por la Universidad de Guadalajara. Tiene máster en Medicina y Terapia Fetal por la Universidad de Sevilla. Es miembro del Instituto Fetal San Javier. Ella nos trae el tema Cuidarte es cuidarla, la importancia del control prenatal. El tiempo es de ella. Muchas gracias por la presentación. Y el día de hoy vamos a comenzar a platicar sobre el control prenatal. Y quiero yo primero hacerles una invitación a que hagan una memoria en quién no se ha enfrentado a una amiga, a una paciente, los que son médicos, a una familiar, que dice, o llega a consulta y le dice, es que todo iba bien y me acaban de decir que tengo la presión alta, que mi bebé está de bajo peso, que tengo alguna complicación, pero dice, pero yo me sentía bien. Entonces, ante esas situaciones es en donde nosotros pensamos, ¿qué pudimos haber hecho? ¿Qué pudimos haber cambiado? Y lo más seguro es que todo, porque la mayoría de las cosas que se presentan durante el embarazo las podemos prevenir. El control prenatal, yo siempre les explico a las pacientes en consulta, es la serie de consultas que vamos a llevar a cabo a lo largo del embarazo, enfocados principalmente en vigilarlo, en ver cómo se está llevando a cabo. Además, también nos permite detectar riesgos, decidir qué paciente tiene esa banderita roja que nos hace que le tengamos que poner mayor atención. También emitir recomendaciones o incluso implementar medicamentos, suplementos que nos permiten prevenir las enfermedades, porque ahorita lo vamos a ver más adelante, pero en la actualidad tenemos medicamentos que nos han demostrado con muchísima evidencia que reducen las enfermedades y las principales causas de muerte materna en nuestro país. Y también nos permite preparar a la paciente, porque no solo es llevar el control prenatal, sino ayudarle, acompañarla en todo este caminar y prepararla para lo que se viene. Porque el embarazo no solo termina una vez que el bebé nace, yo siempre les digo a las pacientes, tenemos el cuarto trimestre, que es todo el periodo de posparto, que ahí también nosotros como ginecobstetras centramos en todo el acompañamiento de parto, puerperio y atención del recién nacido. Y para hacerles como un pequeño historial de cómo es el control prenatal, este inició a principios del siglo XX más o menos. En ese momento, o digamos que un poquito antes, pero ahí donde fue más o menos se como estandarizó, digamos, el control prenatal, y es que en ese momento teníamos una alta tasa de mortalidad materna y perinatal. ¿Quién no conoce a alguien que le pasó una complicación en el parto, bebés con parálisis cerebral, mamás que desafortunadamente murieron de hemorragia? Entonces nos enfrentábamos a muchísimas complicaciones y muy malos resultados. Y es que en ese momento el control prenatal pues prácticamente era nulo, no existía, la paciente se veía una vez o si acaso iba a hacerse un ultrasonido. A veces mi mamá, por ejemplo, me cuenta, que está aquí presente acompañándome, que le hicieron a lo mejor un ultrasonido en todo mi embarazo hace 35 años. Y entonces se atendía a la paciente hasta que llegaba el momento del nacimiento. Entonces, incluso pasaba, ayer me contó una paciente que su abuela había tenido un parto y se dieron cuenta que venían dos. Entonces, ahora uno dice, ¿cómo es posible que un embarazo gemelar pues no se pudo detectar, no? Sin embargo, el modelo de atención prenatal que tenemos en la actualidad está basado en esa propuesta que se hizo hace tanto tiempo, donde más o menos eran entre 12 y 15 consultas lo que se proponía. Y aunque no lo creamos, tantos años después, seguimos teniendo casi el mismo modelo de atención en muchos lugares de nuestro país. Y hemos dicho, a ver, tantas consultas que llevamos durante el embarazo, pero realmente impactan sobre los resultados materno-fetales o materno-infantiles. Entonces se ha propuesto que tengamos un esquema de reducción de consultas para así no saturar los sistemas de salud, pero que esas consultas sean consultas efectivas. De manera que se ha comparado los modelos de atención prenatal con consultas más o mayores consultas contra modelos reducidos, y se ha visto que prácticamente ofrecen los mismos resultados con disminución de los costos, y que las pacientes no han tenido ninguna queja, incluso se han sentido más acompañadas porque esas consultas son realmente efectivas. Y nosotros en nuestro país lo que estamos haciendo, que propone la guía de práctica clínica, de acuerdo a la norma oficial mexicana, son 8 consultas a lo largo del embarazo que están enfocadas en estos momentos, entre la semana 6 y la 8, para detectar que el embarazo está intrauterino, que tiene buen pronóstico en ese momento. Entre la semana, como bien les hablaron ya del primer trimestre, tratamos que caiga ahí para poder hacer el tamizaje del primer trimestre, vigilamos el crecimiento, posteriormente en el segundo trimestre para la evaluación estructural,
seguimos vigilando el crecimiento y la cita final al momento del nacimiento. Entonces, aproximadamente 8 consultas es lo que recomendamos. Y este modelo definitivamente es efectivo porque nos permite que a través de menos consultas, pero que sean orientadas a un objetivo en particular, podamos ofrecer la prevención primaria, la detección y en caso de que se requiera, ofrecer técnicas de cirugía o terapia fetal en los bebés que lo ameriten. O incluso apoyarnos de otros subespecialistas si es que necesitamos una interconsulta a cualquier otro servicio para tratar a la paciente de manera multidisciplinaria. Entonces, a través de estas principales intervenciones, que ahorita vamos a ver más a detalle, exámenes de laboratorio, toma de la presión arterial, porque a veces, aunque uno no lo crea, hay algunos lugares donde no se les toma la presión arterial a las pacientes. Entonces, la toma de la presión arterial, los ultrasonidos, principalmente los ultrasonidos que están en estos momentos críticos del embarazo, y aplicación de las vacunas nos permite pues lo que todos queremos, ¿no? Llegar a un final feliz, tener una mamá sana y a un bebé sano, que eso es realmente lo que nosotros buscamos a través del control prenatal. Y pues todo comienza, como bien decía el doctor Quilantán, la mayoría de las pacientes llegan a consulta cuando ya están embarazadas. Dicen, doctora, ya tengo mi prueba positiva, si bien te va, llegaron recién con la prueba, pero si no, se esperaron, entonces te llegan semana 8, semana 12. Entonces, lo ideal es que a todas nuestras pacientes, desde la consulta de ginecología en su control, les insistamos que la consulta pregestacional es de las más importantes. A través de esta consulta orientamos a la paciente, detectamos si hay alguna anomalía que podamos corregir, por ejemplo, pacientes que tienen enfermedades concomitantes, diabetes, hipotiroidismo, problemas de la presión, suspender medicamentos, iniciar la suplementación. Entonces, a través de esta consulta pregestacional es un gran momento para preparar y que la paciente llegue en un estado óptimo a la búsqueda del embarazo. Ofrecemos también la información. Aquí la pareja, yo siempre les digo a los pacientes, aquí es un trabajo en equipo, entonces siempre tiene que ir también la pareja o un acompañante para que la mamá no atraviese todo este proceso de manera pues solitaria, ¿no? De preferencia siempre tener a una red de apoyo que les ayude, y vamos aconsejando desde el punto de vista médico, pero incluso también hemos detectado que hay muchas pacientes que en su salud mental desde el momento de la concepción ya tienen ciertas anomalías o ciertas incertidumbres. Entonces desde ahí también no solo es el área de los médicos, sino también hacemos acompañamiento a través de la psicología. Ofrecemos la suplementación, que lo ideal es a la pareja, pero bueno, si no se puede, a la paciente. Y el ácido fólico es una de las ampliamente estudiado, es lo que más evidencia tiene, que nos ayuda a prevenir los defectos del tubo neural. Como bien lo vieron, lo que más operamos desafortunadamente es espina bífida, que es uno de los defectos del tubo neural, que si bien es multifactorial, sí que el ácido fólico podría ayudarnos a la prevención de estas patologías. Y antes también parecía que las pacientes que iban a los hospitales públicos salían con una receta de ácido fólico y hierro y vitaminas desde el principio, pero hay muchos pacientes que en el primer trimestre tienen malestar, tienen náuseas, tienen vómito, tienen acidez, estreñimiento, entonces no se toman nada porque se sienten mal. Entonces priorizamos el ácido fólico, y el resto de los multivitamínicos se ha demostrado que podemos iniciarlos a partir de la semana 20, no necesariamente desde el principio del embarazo. Entonces, ácido fólico. Yo le digo a todas las pacientes, ¿te estás cuidando con algo? No, ácido fólico. No te hace daño, si te embarazas te va a funcionar, y también es un antioxidante, entonces el ácido fólico nos sirve a todas las mujeres. Y en pacientes que a través de la consulta pregestacional detectamos que tenían algún riesgo, por ejemplo, diabetes gestacional porque venían con una resistencia a la insulina, un síndrome de ovario poliquístico, pues entonces además del ácido fólico podemos ofrecer otro tipo de suplementos como el omega 3, la vitamina D, o en pacientes, por ejemplo, que son vegetarianas, que tienen un consumo escaso de proteína, podríamos suplementar con hierro desde ese momento, y ahí sí estaría indicado y justificado. Ahora también, no sé si han conocido a alguien que dice, en la farmacia venden de 0.4 y de 5 miligramos, pues si me tomo más seguramente va a ser mejor, ¿no? Hay muchos pacientes que están tomando 5 miligramos nada más porque dicen, pues más dosis, mejor resultado. No se ha demostrado que en población de bajo riesgo la dosis elevada de ácido fólico sea conveniente. 0.4 a 0.8 miligramos sería suficiente, y que incluso en estas pacientes elevar la dosis podría llevarnos también a resultados pues no tan favorables. De manera que es
0.4 miligramos, lo que recomendamos. Y esta es la evidencia que les digo sobre los suplementos que podemos agregar además del ácido fólico. Cada vez estamos investigando más qué más suplementos podemos dejar, qué más evidencia tenemos para preparar a la paciente y todo lo que nosotros podamos ofrecer desde la pregestación o ya en el control prenatal temprano. Y pues todo comienza con la primera consulta, una vez que una paciente, bueno, que en teoría sería la segunda consulta porque ya tuvo su consulta pregestacional. Entonces la paciente tiene su prueba positiva, acude a consulta y nosotros siempre le sugerimos, hay que realizar la cuantificación de la hormona. También esto es tip para llevar a casa, siempre que tenga una paciente que tenga su prueba de orina positiva, que se haga la de sangre, pero la cuantificación, porque luego se hace en la misma, la cualitativa, que nos dice lo mismo que la de orina. Entonces la cuantificación nos permite a nosotros poder estimar en qué momento ya vamos a ver datos de un embarazo intrauterino. Y el ultrasonido hay que hacerlo o por vía abdominal o idealmente por vía vaginal. También es un mito que si lo hacemos por vía vaginal podríamos generar un mal resultado, o sea, no le afecta ni a mamá ni a bebé. Entonces lo ideal es que lo hagamos por vía vaginal para poder tener más información sobre ese embarazo temprano. Y si no hemos identificado riesgos, si no hemos hecho toda la estratificación del riesgo en la conducta pregestacional, hacerla en este momento a través de la historia clínica completa. Y es que aquí nos va a permitir identificar factores que son modificables y factores que no son modificables. Por ejemplo, la edad. Si una paciente se embaraza a una edad más avanzada, pues definitivamente no lo podemos cambiar, pero bien la podemos tranquilizar, porque es casi, la paciente que se embaraza mayor de 35 años piensa que automáticamente va a tener un bebé afectado con algún síndrome, porque es lo que a todo mundo nos dicen. Entonces, tranquilizar a la paciente, decirle que no necesariamente es así, si bien tiene un mayor riesgo, tenemos todas las pruebas de diagnóstico prenatal que nos permiten darle su riesgo específico. Y bueno, hay otras cosas que sí podemos modificar, como el consumo de tóxicos, alcohol, cigarro, drogas, entre otras cosas, ¿no? que sí podemos modificar. También durante esta historia clínica identificamos factores específicos para enfermedades. Por ejemplo, si es una paciente que dice, ay doctor, yo tuve un bebé bien grandote en mi embarazo pasado, pesó 4,5 kilos, y nosotros decimos, ay, qué bonito bebé, ¿no? Tan gordito. Pero eso es un factor de riesgo para que esa paciente tenga diabetes gestacional, porque seguramente en el embarazo pasado con eso cursó. Entonces, ese tipo de investigar y cómo le fue en sus otros embarazos, qué peso tuvieron sus bebés, nacieron de término, porque también a veces te dicen, pues fue de mesino, pero pues todo estuvo muy bien. Eso es un factor de riesgo para parto prematuro que vamos a ver. Entonces, estas pacientes, desde el inicio, desde esa primera cita, por ejemplo ahí, en el primer trimestre hay que evaluarle la longitud cervical e iniciar con a lo mejor cultivos vaginales, progesterona vaginal, o sea, intervenciones que han demostrado la reducción de estos riesgos. Ahora, una vez que ya estratificamos el riesgo, ya hicimos el ultrasonido, encontramos estos factores, pues bueno, emitimos ya las recomendaciones. ¿Qué recomendaciones de manera general damos en primer trimestre? Pues bueno, disminuir la ingesta de cafeína, se recomienda que no más de 200 microgramos de cafeína al día, un programa de educación perinatal. La verdad es que nosotros insistimos mucho en estos cursos que les dan como psicoprofilácticos, digámoslo así, pero realmente puede ser un curso, puede ser un libro. La intención es que la paciente esté informada, porque la información es poder y a lo largo del embarazo, entre más informada esté, pues mejor preparada va a estar para esta etapa. Yo le digo a las pacientes, estudiamos una carrera para ser médicos, estudiamos una carrera para ser psicólogos, ingenieros, arquitectos, y la verdad es que para embarazarnos o para ser padres no estudiamos una carrera, y es yo creo que el trabajo más importante. Entonces definitivamente los futuros padres deberían de prepararse para esta etapa a través de programas de educación perinatal. Alimentación saludable, en el embarazo no hacemos dietas, de hecho cuidamos mucho la ingesta y no debe de ser alimentación de menos de 1500, 1600 calorías. Reducimos el consumo de alcohol, y aquí sí, no, la pelea con las pacientes, doctora, pero ni una cerveza, no me puedo tomar ni una copita, es que a mí mi gine me dijo que yo una vez al mes sí podía tomarme una cerveza. Hay suficiente información que nos dice que ninguna cantidad de alcohol es segura en el embarazo y que incluso dosis pequeñas pudieran afectar el neurodesarrollo. Entonces la recomendación, yo siempre les digo, ustedes hagan lo que ustedes quieran, pero la recomendación es no alcohol durante el embarazo. Y el consumo de agua durante el mismo, el ejercicio, que es algo también que favorecemos, se recomienda que sean aproximadamente media hora al día de ejercicio. Claro que siempre cuidamos que las actividades, yo les digo a las pacientes, si puedes hablar durante el ejercicio, eso es lo que tienes que hacer, porque tampoco hacemos una actividad tan extenuante,
pero mientras puedan hablar, mientras lo están haciendo, con eso y ejercitarse les permite tercer trimestre estar preparadas e incluso para el parto. Y también a veces pasa por alto la detección de enfermedad periodontal. Lo ideal es que le preguntemos, ¿hace cuánto fue tu última limpieza? Y si no, referirlos al dentista, porque las infecciones se han demostrado que nos pueden aumentar el riesgo tanto de parto prematuro como de preeclampsia. Entonces también es importante tomar eso en cuenta. A través de todo esto clasificamos el embarazo en bajo riesgo o alto riesgo. Afortunadamente la mayoría de las pacientes va a caer en bajo riesgo. Y las de alto riesgo, pues de manera inmediata, si nosotros estamos en un primer contacto, somos médicos generales, incluso hay lugares donde una enfermera de maternidad es quien se encarga de la primera consulta, la va a poder referir al siguiente nivel. Y en el caso de que seamos ginecobstetras, pues a lo mejor referirlas a la subespecialidad, que es medicina materno-fetal en nuestro caso. Sin embargo, a pesar de que la mayoría de las pacientes quedan en bajo riesgo a través de su historia clínica, por ejemplo, para preeclampsia, la historia clínica por sí sola, la verdad es que nos permite unas tasas de detección pues muy bajas. Entonces no debemos de quedarnos solamente ahí. A pesar de estar clasificada como bajo riesgo, es importante que también le hablemos sobre esas enfermedades y hagamos detección para ellas. Y es entonces que a través de todo este abordaje en primer trimestre, como decía el doctor Quilantán, hacemos una inversión de la pirámide del control, enfocándonos en el primer trimestre como la mayor ventana de oportunidad y a través de ahí, ahora sí, clasificar a una paciente como de bajo riesgo para poder ahí ofrecer todas las intervenciones y ya tener un embarazo tranquilo porque ya todo lo que ofrecimos y todo lo que modificamos lo hicimos en primer trimestre. Y no saturar al final del embarazo con múltiples consultas cuando a lo mejor ya es demasiado tarde y ya no podemos hacer mayores cosas. Entonces, ahora mi charla además estaba enfocada en como médico materno-fetal, ¿qué podemos implementar en el control prenatal? Pues lo primero es trabajar de la mano de tu ginecobstetra. Somos un equipo, aquí los dos trabajamos juntos. Nosotros principalmente nos encargamos del bebé o de la mamá con alguna patología, pero generalmente es un trabajo en equipo. Y siempre fomentar el tamizaje de primer trimestre. Antes se creía, y yo le digo a las pacientes, que el tamizaje se hacía para las pacientes con bebés afectados, con algún familiar afectado o que tenían mayor de 35 años, ¿no? Y todavía hay doctores que a lo mejor dicen, no, pero tú estás joven, sana, no necesitas hacerte este ultrasonido. Sabemos que cualquier paciente tiene riesgo, de manera que siempre ofrecer el tamizaje de primer trimestre. Ya conocen ustedes los alcances de este estudio, pero si ustedes tienen un amigo, una prima que a lo mejor no se lo ha hecho, te tienes que hacer tu ultrasonido de primer trimestre entre la semana 11 y 14. Ya hay muchas pacientes, gracias a Dios, cada vez que llegan y dicen, es que a mí mi amiga me dijo que me lo tenía que hacer, mi doctor no me lo ha pedido, pero a mí me dijeron. Entonces ya también es hacer conciencia y educación en la población. El tamizaje de primer trimestre pues nos permite que ahora sí clasifiquemos de manera correcta a la paciente que es de alto riesgo para poder ofrecer las medidas preventivas, o incluso a esa paciente de alto riesgo para por ejemplo, algún síndrome, pues entonces desde ese momento confirmar si eso es así a través ya de las pruebas de diagnóstico prenatal que tenemos. Y vean, todas estas son las enfermedades que en el primer trimestre podemos identificar. Desafortunadamente no siempre estas se pueden curar o no podemos a veces darles algún tipo de tratamiento o de terapia, pero si bien estar informadas y la paciente poderse preparar y en el contexto en el que esto sea posible, como en nuestro país un poco, pero en algunos otros países, pues bueno, la interrupción del embarazo será una opción para algunos padres. El tamizaje de segundo trimestre tampoco hay que olvidarlo, el doctor David ya les habló sobre esto, es otra ventana de oportunidad, si bien a lo mejor no tanto para prevención de, por ejemplo, preeclampsia, pero sí que para parto prematuro, e incluso es el mejor momento para detectar la espina bífida. Teóricamente el 100% de las espinas bífidas tendríamos que detectarlas en este ultrasonido. Lo mejor es que se detecte desde antes, ¿verdad? A través de marcadores de primer trimestre, pero bueno, en este momento es donde lo podríamos detectar. Y hago mucho hincapié en la diabetes gestacional, porque la diabetes gestacional es una de las patologías que prácticamente influye sobre todas las causas de muerte de un bebé. Entonces, principalmente en el tercer trimestre. Entonces, si no es detectada, llevamos a esa paciente a un embarazo de término o posttérmino, porque estamos esperando un parto, y ante un descontrol glucémico podemos tener un mal resultado. Entonces, es súper importante que sepamos si esa paciente tiene o no diabetes, y es una prueba que la verdad es que no es muy común que se realice, y está en la norma que la tenemos que realizar. La guía de práctica la tiene incluida, de hecho hay una guía específica para esto. Y
través de todo esto que les platico, tenemos esas intervenciones con el nivel más importante de evidencia, que es a través de los ensayos clínicos. Por ejemplo, la aspirina, dejar aspirina en una paciente con riesgo de preeclampsia nos ayuda a reducir hasta un 62% el riesgo de que se presente de manera temprana, que es la manera más grave de la enfermedad. También la implementación de calcio en población que tiene baja ingesta también ha ayudado a reducir el riesgo de preeclampsia. La implementación de hierro en las pacientes con anemia disminuye el riesgo de fetos de bajo peso al nacer e incluso parto prematuro. Y también la progesterona vaginal nos ayuda a disminuir parto pretérmino, que después de las causas de mortalidad materna, la principal causa de mortalidad perinatal es la prematurez. Entonces también es otro coco para nosotros, los obstetras, quitarles chamba a los neonatólogos de ofrecerles tantos bebés o llevarles tantos bebés prematuros a la SUSI. Exámenes de laboratorio, porque también hay pacientes que tienen la prueba y ya no se hace ningún estudio. Hay que hacer exámenes en los 3 momentos del embarazo, generalmente los hacemos por trimestres. Estamos enfocados en detección de anemia, idealmente también medir ferritina para evaluar las reservas de hierro y saber si esa paciente desde el primer trimestre va a ameritar que demos tratamiento con hierro. El grupo IRH, si no está determinado, ya que una paciente con RH negativo puede llevar a una isoinmunización materno-fetal, entonces a esa paciente tenemos que hacerle pruebas específicas y seguimiento fetal si es que tiene esta isoinmunización. Glucosa, creatinina para conocer la función renal, exámenes de orina, ya que la bacteriuria asintomática o de las infecciones que no dan síntomas, en el embarazo se tratan. Entonces tenemos que también investigarlas. VIH, sífilis y TSH es un poco controvertido la evaluación de la función tiroidea, pero bueno, en población de riesgo sí que la podríamos hacer, y también en pacientes que tienen, a través de la historia clínica identificamos exposición a ciertos riesgos, pruebas también de detección de hepatitis. Segundo trimestre agregamos, prácticamente son los mismos, pero agregamos la curva de tolerancia a la glucosa, y hacia el final del embarazo agregamos los tiempos de coagulación, ya que ofrecemos analgesia obstétrica durante el momento también del parto, y el anestesiólogo lo necesita también para conocer cómo está la coagulación. En cuanto al peso durante el control prenatal, esto es lo que nos dice la guía. La verdad es que aquí yo soy muy flexible, yo creo que la mayoría de los ginecobstetras estamos cambiando a eso, en ofrecer un control de peso que incluso le preguntemos a la paciente cómo se siente. ¿Quieres saber tu peso? Hay pacientes que les genera un chorro de ansiedad estar viendo el peso en la báscula. Entonces tratamos de hacer una consulta muy enfocada sobre la gordofobia y no hacer está subiendo mucho de peso, si la paciente está llevando una alimentación saludable, está de la mano con un nutriólogo, el peso de bebé es adecuado, no tenemos ningún riesgo, entonces sabemos que la ganancia de peso no es solo porque la paciente subió de peso, retención de líquidos, aumento del volumen sanguíneo, el peso de bebé, entonces nada más lo vamos vigilando y siempre de la mano de la paciente para ver cómo se siente con ganancia de peso. Vacunas. Siempre recomendamos las vacunas, las que ponemos es COVID, si la paciente no la tiene, influenza y tétanos, difteria y tosferina, que vienen una. Y solo si la paciente tiene ciertos riesgos, por ejemplo, está inmunodeprimida, la paciente le operaron, le quitaron el vaso, o hay ciertas intervenciones, bueno, recomendamos otro tipo de vacunas, pero a manera general son estas, después de la semana 20 casi siempre las recomendamos. Y este es como un breve resumen sobre lo que podemos tener ahí como de tumbaburros en nuestro consultorio, sabiendo qué intervenciones tenemos que hacer en los diferentes trimestres del embarazo, qué tipo de pruebas para tener un mejor control prenatal. Y con esto termino. El modelo de salud actual requiere que estemos enfocados principalmente en la prevención primaria. A través de la prevención primaria vamos a poder, como su nombre lo dice, prevenir, detectar y poder incluso en algunas ocasiones corregir ciertas complicaciones o enfermedades. De esta manera limitamos la progresión de las enfermedades o que se presenten de una manera mucho más sutil. También nos permite que el personal capacitado se encargue del control prenatal. Lo ideal es que siempre sea personal de salud, no tienen que ser médicos, pero que conozcan bien todas estas intervenciones, que conozcan bien todos estos momentos para que podamos realmente impactar. Y este abordaje va a requerir que las subespecialidades solamente seamos un acompañamiento. Entonces así, de los modelos de salud públicos, pues entonces no van a estar saturados y las pacientes realmente de riesgo son las que se van a beneficiar de pasarse a los siguientes niveles, y que la reducción de los costos pues definitivamente va a ofrecer un mucho mejor sistema de salud. Por su atención, muchas gracias. Aquí los QRs por si quisieran revisar las guías de las que platicamos, están aquí, con todo esto se los podemos compartir.